Saludos amigos, estamos de nuevo en Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Nuestro programa hoy desarrolla el tema de la muerte del señor Manuel Duncan. Como decíamos, en el momento en que se prepara la solicitud de medida de coerción, que es el primer paso que hace el Ministerio Público, auxiliado por la Policía Nacional, en ese momento está el señor Alburquerque Comprés en libertad, haciendo lo que entiende que le puede convenir. No se descarta porque es una persona que ha pasado por una dirección nacional, una oficina pública con dominio nacional, con jurisdicción nacional, que conoce militares de alto rango, policías de alto rango, fiscales de la más alta graduación, periodistas y por supuesto él prepara una coartada. Una coartada, como le estoy señalando, sin el arma, porque hasta ese momento está suponiendo, entiendo yo, que no lo han grabado, que esas imágenes no han caminado. Y sí, así ha sido. Él incluso llama a una periodista, le explica la situación, su versión, a lo cual tiene completamente derecho, pero en la misma explicación que él le da a la periodista, hay una contradicción con los hechos que narran los testigos y que todos al coincidir dan a entender que sí, que fue así. Por ejemplo, él no le dice a la periodista que él llegó al vehículo, que ya podía él haberse ido, tenía los golpes encima, pero él toma el arma y sale a buscarlo al señor Duncan. Él no dice eso a la periodista. La periodista en su momento encuentro que toma su profesión, que no es, ella en ese momento no está como una amiga. Ella en este momento está recibiendo las informaciones de una persona que eventualmente ella va a publicar esa comunicación como realmente lo hizo. Quiere decir que eso se iba a convertir en noticia y hay que ser, entiendo yo, muy responsable como periodista o comunicador de usted una conversación privada que usted se la puede guardar sin ningún problema, usted divulgarla con el propósito de usted defender a una persona que usted encuentra que merece en ese momento alguna asistencia o defensa, tomando en cuenta lo grave que fueron esos hechos. Pero bien, resulta que él se entrega porque él se da cuenta ya al final de la tarde del sábado que él es identificado, está señalado, lo logran identificar. Todo aquel esfuerzo que en principio se hizo para evadir su participación, su presencia en ese lugar, se cae. Dio como resultado la preparación de una solicitud de medida de coerción que entendemos nosotros desde esta tribuna que en la medida, en la solicitud en la acusación, que es la que se va a conocer en la medida, en la audiencia preliminar, en esa tienen que corregirse estos defectos que tiene, porque definitivamente ha trascendido. Lo que en principio se podía manipular, ya no es posible manipularlo. Así que entiéndanlo bien, la gente del Ministerio Público y la policía, que ya no se va a poder manipular la noticia a favor, ni las informaciones a favor del general Alburquerque Comprés. Hay que enderezar eso y hay que presentar una acusación como corresponde con los ilícitos que lleva, porque la ciudadanía está pendiente. Lo vamos a dejar ahí en este momento porque ya definitivamente hay que esperar la decisión de la Corte que va a determinar la inhibición o no del juez, el juez que tiene que fallar o que le fue apoderado para fallar la medida de coerción. Vamos a tratar otro tema. Resulta que el Colegio Dominicano de Notarios ha expresado, ha divulgado una comunicación donde incluye a 45 oficiales públicos, notarios, de distintas partes de la República Dominicana, que han sido, dice la comunicación, suspendidos y que por vía de consecuencia exhorta en esa comunicación que la hace pública a que los usuarios que estas personas pudieran, a que esas personas que pudieran acudir ante ellos,
que no utilicen sus servicios. Queremos hacer una observación. Resulta que si está apoyada en decisiones de órganos correspondientes, en este caso la Corte de Apelación, Cámara Civil de la Corte de Apelación, de cada uno de los departamentos judiciales donde funcionan estos notarios, o a su vez la Suprema Corte de Justicia, donde se podría apelar la decisión que resultara contraria a los intereses de cualquiera de las partes que someta a un notario, estas decisiones no se hacen constar. Y eso es una falta grave del Colegio Dominicano de Notarios. Eso es una falta grave. Tiene que hacer constar que están suspendidos Pedro, María, Juan, quien fuere, 45 en este caso, 45, por tal decisión. E insertar en la misma comunicación que estas personas tienen esas sentencias que pesan en su contra y que esas sentencias son definitivas. Lo que es lo mismo señalar que tiene la autoridad irrevocable de cosa juzgada. Eso es lo que implica legalidad. Legalidad. Vamos a reproducir una observación que hace un distinguido colega, se llama Romeo Trujillo. Él presenta consultas constantemente sobre distintas situaciones de derecho, algo parecido a lo que hacemos aquí, en realidad en contexto, y él dice lo siguiente: es decir que, de conformidad con el principio de legalidad en materia sancionadora, que en este caso ya lo han sancionado a esos 45 notarios, para que sea impuesta una sanción, tanto la infracción como la propia sanción deben estar debidamente tipificadas en una norma con rango de ley, la cual debe cumplir con los requisitos de lex certa, lex stricta, lex scripta y lex previa. La primera de las características de la lex certa supone que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. La segunda de las características, lex stricta, exige que al legislador un máximo de precisión al momento de redactar un texto en el cual se consagra un determinado delito. La tercera característica de la sanción que debe haber en contra de cualquier ciudadano es la lex scripta. Implica que el hecho punible y la sanción estén escritas, haya un texto, ¿verdad?, para que ese hecho sea punible. Y la sanción, y la cuarta, la lex previa, implica que la ley que se pretende aplicar sea anterior al hecho punible. Lo que quiere decir que deben de reunirse esos elementos dentro de cualquier comunicación que se haga para que una persona reciba un determinado castigo. Sin eso, definitivamente incurre el Colegio de Notarios, que está compuesto por personas muy queridas y amigas, debe de corregir esa comunicación, insertarle los datos si es que lo tiene, o de alguna manera pedir perdón porque se ha cometido un daño contra estas personas, 45 que no necesariamente tienen que ser angelitos, pero que la ley debe cumplirse en ese sentido. Llegamos al final de nuestro programa Realidad en Contexto. Va a ser el próximo martes, donde nos vamos a reunir el licenciado Julio Pérez Peña y un servidor para seguir debatiendo estos temas tan interesantes. Muy buenas tardes, buenas noches y nos vemos el próximo martes. Y hasta aquí, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña.